Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a estas 14ª jornadas de víctimas del terrorismo. A mí me toca hacer el discurso inaugural y después el director general de Reformas Democráticas hablará en nombre de la Generalitat y de la Consellería, nuestro buen amigo Pepe García Añón. Y así que voy a empezar con el discurso de bienvenida. Me voy a poner las gafas porque si no, no hay discurso de bienvenida. Bueno, antes de comenzar me gustaría que nos pusiésemos en pie y que guardásemos un minuto de silencio en recuerdo de nuestras víctimas fallecidas y de los heridos. O sea, al final todos somos víctimas. Bueno, comenzamos. Excelentísimo señor director general de Reformas Democráticas y Acceso a la Justicia, excelentísimo señor general jefe de la Sexta Zona de la Guardia Civil, ilustrísimo señor coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia, subdirectora de apoyo a víctimas del terrorismo del Ministerio del Interior, asesor del Gobierno vasco para víctimas del terrorismo, representantes de las universidades de la Comunidad Valenciana, autoridades y representantes de asociaciones de víctimas del terrorismo, queridos amigos y queridas víctimas. Gracias por acompañarnos en este acto inaugural de las 14ª Jornadas de Víctimas del Terrorismo de la Comunidad Valenciana. Son las primeras jornadas que celebramos, además, con cierta normalidad después de estos 2 años en los que no nos hemos podido ver las caras. Este año el título de las jornadas hemos decidido que sea la respuesta de las asociaciones a los problemas de la víctima del terrorismo, haciendo referencia a cualquier circunstancia, sean problemas físicos o psíquicos, que se pueden ver además agravados por el paso del tiempo, situaciones de dificultad económica y otros problemas que supongan una merma en la calidad de vida de las víctimas. Y la manera en que las asociaciones de víctimas podemos encauzar estos problemas y ayudar. Las asociaciones, evidentemente, como organizaciones de apoyo inmediato a las víctimas, tenemos que estar preparadas para intentar, en la medida de nuestras posibilidades, resolver todo aquello que esté en nuestra mano, recurriendo, si es necesario, y evidentemente a los órganos de la administración correspondientes. Para todo ello, debemos conseguir y concienciar a nuestras víctimas de que mantengan una comunicación fluida y continua con la asociación. Estando unidos, todos sabemos que podemos más, además. Y en esas estamos y continuaremos. Porque además es que otra de las cosas que no se nos puede olvidar, sobre todo a los que manejamos asociaciones de víctimas, es que el objetivo principal de las asociaciones de víctimas, aparte de mantener la memoria, la dignidad y la justicia, es el apoyo inmediato a las víctimas del terrorismo y intentar resolverles sus problemas. En cuanto a la actividad de la asociación, como hemos sufrido todos, esta actividad se ha visto considerablemente afectada en los años 2020, 2021 y en parte de 2022. Años en los que no hemos podido desarrollar todos los programas que veníamos realizando de forma completa. Esto no significa que hayamos estado parados. A partir de marzo del presente año comenzamos a colaborar con las Consellerías de Justicia y de Educación en
en la implantación de las unidades didácticas sobre víctimas del terrorismo en los institutos de la Comunidad Valenciana. Quiero aprovechar la oportunidad para desde aquí felicitar públicamente a ambas consellerías por el esfuerzo realizado para la puesta en marcha del programa, así como el afecto que han demostrado a todas las víctimas que han participado en los testimonios, con sus testimonios. Asimismo, no quiero dejar pasar la ocasión para reconocer el trabajo que han hecho la Dirección General de Víctimas del Terrorismo y la Fundación Centro Memorial para las Víctimas del Terrorismo en la elaboración de las unidades didácticas y en su implantación en todo el ámbito nacional. Es de ley reconocerles que todo esto empezó con ellos. Entonces, aquí quiero que se conozca. Y, por supuesto, quiero destacar a los miembros de nuestra asociación que han participado con su relato en este importante proyecto. Desde aquí les quiero agradecer su testimonio, ya que es un elemento principal en la divulgación de la situación de las víctimas y del fenómeno del terrorismo. En estos tiempos nos está tocando vivir situaciones que llenan de indignación y rabia a las víctimas. Me refiero especialmente a los traslados de presos de ETA hacia prisiones del País Vasco y Navarra. Traslados que, entendiendo que están dentro de la más absoluta legalidad, desde esta asociación creemos que son moralmente cuestionables. Los presos no han colaborado nunca con la justicia en la resolución de los casos sin resolver y tampoco han mostrado en muchos de ellos ningún signo de arrepentimiento. Además, seguimos asistiendo a los actos de homenaje, los famosos ongi etorri, en los que de alguna manera se justifica el uso de la violencia por parte de los homenajeados y se les honra como auténticos héroes, fomentando de esta manera una cultura de odio hacia los que piensan distinto. No se entiende que estos actos, con el pretexto de estar amparados por la libertad de expresión y reunión, no sean prohibidos. Por todo ello, el relato de dolor de las víctimas es completamente necesario para que la verdad prevalezca y no se pervierta la realidad de lo ocurrido. No podemos dejar que los asesinos escriban la historia a su antojo. Una historia escrita con la sangre de nuestros muertos y heridos. Pasada la parte seria. En otro orden de cosas, este año la asociación reanudará el programa Relato Histórico del Terrorismo en España, programa que suspendimos por la pandemia, evidentemente, y que en los 4 cursos que pudimos celebrar nos permitió llevar a las aulas de la Comunidad Valenciana, de las universidades de la Comunidad Valenciana, una visión integral del terrorismo en España, desde los grupos terroristas que han actuado en nuestro país hasta el testimonio de las víctimas. Y que 3.000 alumnos universitarios aproximadamente tuvieran la oportunidad de conocer el fenómeno terrorista y sus consecuencias, las víctimas. Seguimos entendiendo que el fenómeno terrorista tiene una consecuencia principal, que es la víctima del terrorismo. En la asociación estamos muy orgullosos de este programa y de la respuesta que hemos recibido de los alumnos y los profesores que han podido asistir a las conferencias. Además, me gustaría resaltar que somos, por ahora, y espero que esto acabe pronto, la única asociación de víctimas que ha conseguido llegar con un mensaje basado en el rigor, exclusivamente, a tantas universidades y alumnos. Este año intentaremos continuar en esa línea y que los alumnos de nuestras universidades sigan conociendo esta historia tan terrible que nos ha acompañado durante tantos años. Y como quiero ser breve y que hable más gente, acabo ya agradeciendo de nuevo vuestra presencia en este acto. Sé del esfuerzo que hacéis para compartir con nosotros estos momentos y más un viernes a la hora del aperitivo y a minutos del fin de semana. Cedo la palabra al excelentísimo señor don José García Añón, director general de Reformas Democráticas y Acceso a la Justicia. Buenos días a todas y a todos. Los saludos protocolarios se los ha hecho José Manuel, no me repito. Además me ha pedido que sea breve. Estoy aquí en nombre de la consellera que hoy tenían consell en Castellón y no se ha podido desplazar, pero ya sabéis que siempre os acompañamos en todas estas jornadas desde, yo creo que desde el comienzo de vuestra andadura. Incluso, bueno, yo después porque esto está, la competencia está en presidencia, pero bueno, en cualquier caso, sí, pero por lo menos 5 años. Comienzo, sí, 5 años. Y nunca hemos faltado. Y yo creo que lo que debe hacer cualquier servidor público en estos casos es tener este compromiso, yo creo que institucional, que lo que quiere decir es que hay que acompañar en cualquier momento y de alguna manera preguntando por vuestras necesidades. Yo creo que el mejor apoyo, con independencia de los apoyos básicos que están reconocidos en la normativa
nacional y también en la valenciana desde el año 2004, es preguntar qué necesidades tenéis en cada momento de las víctimas, los familiares, los que acompañáis a las víctimas y a los familiares. Y de esa manera también es como el lema de la jornada, qué hacen las asociaciones, cuál es la respuesta de las asociaciones, de alguna manera cuál debe ser la respuesta de las instituciones, porque de alguna forma, y ya lo hemos dicho muchas veces, sois víctimas frente a aquellos que quieren atacar los principios, los derechos básicos del Estado de Derecho. La implicación de vuestra asociación y de las otras que están aquí en los últimos años ha sido básica en muchos de los elementos que vosotros reclamáis, sobre todo yo creo destacaría el de la memoria, el tener que recordar lo que sucedió para de alguna forma trasladarlo a aquellos que no lo conocen. Yo le estaba comentando que de lo que vais a hablar después no tenía conocimiento, y eso que nos conocemos de estos últimos años, y hemos compartido momentos de todo tipo, pero no habíamos profundizado en tu historia, en la historia que luego de alguna manera se va a relatar, yo creo que desde la perspectiva personal y también desde la perspectiva de un historiador. Eso que, ¿cómo es posible que no lo conozcamos los que normalmente sí que tenemos acceso a medios de comunicación, tenemos preocupación por estos temas? Imaginaos el resto de la sociedad o los jóvenes, las nuevas generaciones que no han vivido todos estos momentos históricos en los años 80, duros, etc. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es acompañaros en esa difusión. Has señalado antes que vosotros os habéis centrado durante mucho tiempo en el ámbito universitario, que es necesario. También has señalado, y no voy a repetirme, en todo el proyecto, y agradezco aquí al personal de la Consellería de Educación y también de la Consellería de Justicia, que pusieron en marcha un piloto este año con todos los materiales trabajados por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Educación, junto con la Fundación Centro Memorial, para divulgar en los distintos niveles educativos la historia del terrorismo, la historia de las víctimas, y que no se perdiera, de una forma que metodológicamente llegase a los jóvenes y utilizando un material que es precioso, que es el testimonio de las víctimas. Sabemos lo difícil que es para muchos de vosotros el trasladar lo que vivisteis. Eso también de alguna forma requiere un tiempo de maduración personal, y yo creo que lo que aportáis es básico, es esencial. Ya digo, comenzamos con un piloto que en principio estaba destinado solo a 5 centros, pero tal fue el éxito de la demanda, entramos con 10 centros. Bueno, el entusiasmo de José Manuel fue fantástico en esa primera parte, con 4 intervenciones, creo que al principio fueron online. No es entusiasmo, es necesidad. Bueno, tiene que hacerlo. Necesidad, pero también el entusiasmo para, digamos, intervenir y participar. Posteriormente, el pilotaje de esa parte de experiencia previa se trasladó a una jornada de sensibilización en marzo al profesorado, y posteriormente se hizo también pilotaje, porque digamos el comienzo va a ser en este curso. Ese pilotaje con testimonios ya incluyeron a 20 testimonios que se hicieron entre los meses de mayo y junio, en los que participaron miembros de la asociación y otros de las otras asociaciones. En concreto, están muy contentos, además de tu participación, la de Antonio Cabrera en el Instituto del Sports, y de Santos Hipólito también el de San Vicente de Raspech. Recorrieron toda la comunidad, y de alguna forma ese fervor hizo que se enganchasen más alumnos y más profesores, que yo creo que es lo básico. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, hay una primera jornada de trabajo con profesores en el mes de noviembre, y digamos, este piloto, que fue un piloto, pero yo ya no llamaría piloto cuando este año, o en el curso pasado, entraron 30 centros a ese piloto y más de 3.000 alumnos. Yo creo que algo insólito en la Comunidad Valenciana, me parece, y yo creo que esperamos que en este nuevo curso se amplíe a muchos más centros y a muchos más alumnos. Ese es de alguna forma la semilla que habéis dejado con ese testimonio, que yo creo que es más que valioso. ¿Cómo seguiremos en ese compromiso por la memoria? Las conmemoraciones y las celebraciones alrededor del 11 de marzo. El año pasado tuvimos
bueno, unos actos que yo creo que hay que repetir alrededor del Centro Memorial en Vitoria. El presidente de la Generalitat se comprometió a hacer una reunión con las entidades para seguir viendo vuestras necesidades. También hubo un concierto y otro tipo de actividades que de alguna forma lo que reflejan es la idea de seguir manteniendo esta memoria y de preguntaros qué necesitáis y en la medida de lo posible pues tratar de apoyaros. Yo termino aquí, os agradezco la posibilidad de poder dirigir estas palabras y bueno, yo os acompañaré. Y ahora pido a Raúl López Romo que suba aquí al estrado. Espera, que te pongo este ya, perdona. Y os cuento un poquito el origen de este, no de esta ponencia en sí, que esto ha sido lo que decimos los militares, el aprovechamiento del éxito. Nosotros utilizamos la ponencia inaugural de las jornadas básicamente para probar cómo funciona un tipo de conferencia. Entonces, el año pasado, por ejemplo, Pepe sí estuvo presente, hicimos una conferencia tipo que fue Historia y Memoria. Entonces, en aquella ponencia participaron Marta Buesa, hija de Fernando Buesa, y Gaizka Fernández Soldevilla, que es de Raúl en el Centro Memorial, hablando de haciendo, o mejor expresado, poniendo en contexto un atentado terrorista, el asesinato de su padre y de Jorge Díez y de su escolta, y la experiencia fue muy, muy buena. Entonces, este año, como me ha fallado uno de los ponentes que tenía yo pensado, digo, bueno, pues como yo este año voy a hacer este tipo de ponencias en las universidades, entonces vamos a probar, y qué mejor probar delante de tan estupendo público. Entonces, la ponencia es el atentado de Irak, el atentado contra el CNI en Irak en el contexto de la posguerra de Irak. Os explico. Yo soy el superviviente del atentado contra los 8 miembros del CNI. Esta semana se ha estrenado, además, un documental en Movistar en el que bueno, he participado en cierto modo, mucho más de lo que me gustaría, pero sí he participado en él. Entonces, aprovechando ese estreno, pues llamé a Raúl y le dije, te vas a tener que estudiar la posguerra de Irak, porque tenemos que hacer esta ponencia. Y él encantado de colaborar con nosotros, como siempre que le hemos pedido ayuda al Centro Memorial, y vamos a ver qué sale. Porque yo no sé, vamos a hacerlo en formato diálogo, ¿no? Va a hacer una breve introducción y después vamos a hablar sobre aquellos tiempos. Entonces, espero que salga bien y que por lo menos sea interesante. Pues, muchas gracias, José, por la introducción y a todos vosotros por vuestra presencia y por acompañarnos, ¿no? Víctimas, autoridades. Claro, el título de la jornada yo creo que invita a reflexionar sobre cómo fueron de importantes las asociaciones ya desde los inicios y cómo siguen siéndolo en la actualidad, ¿no? Hay que recordar, a muchos de vosotros no hace falta hacerlo porque lo vivisteis en primera persona, que hubo esa primera etapa en la cual predominó el silencio, predominó el abandono no solo institucional, también social en torno a las víctimas del terrorismo y especialmente allí donde muchas de ellas eran asesinadas, en el propio País Vasco, en Navarra, pero también en otras partes de España, ¿no? Y frente a ese silencio, las víctimas no tenían o no teníais una presencia en el espacio público o no en calidad de tales, ¿no? Se levantaron las primeras asociaciones de víctimas con pioneras como Ana María Vidal Abarca ya a principios de los 80. Entonces, las asociaciones, o la Asociación de Víctimas del Terrorismo en este caso, desde el principio fueron importantes. Primero, para que las víctimas os pudieseis relacionar, conocer a otras que habíais tenido experiencias similares, tener un apoyo personal. Pero después también para ganar presencia en ese espacio público, del que antes estabais ausentes. Yo creo que ahora no se puede hablar
de las víctimas sin contar con las víctimas, y además pues, es una presencia que habéis ganado directamente por méritos propios en primera persona, ¿no? Que nadie os ha concedido, sino que la habéis ganado. Y después, por supuesto, pues para otro tipo de cuestiones, ya sea en apoyo jurídico o el impulso de políticas públicas controlando en corto a las instituciones o a las autoridades, ¿no? Porque yo creo que la sociedad y las autoridades teníamos y seguimos teniendo una deuda con las víctimas del terrorismo. Y la tenemos porque nosotros pudimos haber estado en ese lugar, pudimos haber sido víctimas también. El terrorismo es un tipo de violencia vicaria que se vale de asesinar a una persona para atemorizar a 1000 a su alrededor, y es necesario que eso se combata, por supuesto, con las fuerzas de seguridad, pero también con la labor de memoria que hoy nos compete. Muchas veces se habla de la batalla del relato, en la que ahora estaríamos. Bueno, a mí personalmente no me termina de convencer ese término, pero en el fondo, llamémosle como le llamemos, de lo que se trata es de contar la verdad y que se sepa con pelos y señales y sin componendas, ¿no? sin blanqueamientos. El otro día, bueno, yo soy historiador, soy responsable de educación y exposiciones en el Memorial de las Víctimas del Terrorismo, que como sabéis tiene su sede en Vitoria, que se inauguró en junio del año pasado, y además es importante que esté en Vitoria. Próximamente se abrirá otra sede en Madrid. Bueno, próximamente, espero que sea próximamente. Igual se retrasa algunos años, pues ya sabéis que los... Florencio es el director del Centro Memorial y comentando el otro día, digo, ¿qué será 2 o 3 años? Dice, 6, como poco. 6 años. Claro, ya la apertura de Vitoria fue complicada, ya tomó ese tiempo y entonces, bueno, el siguiente objetivo después de haber conseguido abrir en Vitoria es Madrid, ¿no? Decía sobre la importancia de hacer memoria. El lunes pasado teníamos una visita de un grupo de 20 chavales de 18 años, estaban esperando en la puerta, pasó una persona y les ¿vais a entrar aquí al museo? Sí. Y dice, odio este museo. Y como que, claro, eran chavales que venían de fuera y yo creo que les estaba pillando por sorpresa, ¿no? Y dice, sí, porque esto significa que los fascistas han ganado. Bueno, o sea, ese tipo de actitudes se siguen dando sobre el terreno. Por una parte, o sea, nos tenemos que preocupar. Evidentemente, aquellos que en su momento apoyaban el terrorismo lo siguen viendo con buenos ojos retrospectivamente, siguen siendo nuestros vecinos, siguen en la sociedad, quizás de una forma más discreta a veces, pero por otra parte significa que les molesta. O sea, que sitios como este no lo ven con buenos ojos y, bueno, pues de algún modo algo estaremos haciendo bien para generar, ¿no?, ese tipo de reacciones que ojalá acaben desapareciendo. Yo creo que hay una tendencia que quizás se divida a partes iguales, al 50%, entre aquellos que quieren recordar, hacer memoria de la mano de las víctimas del terrorismo y otros tantos que prefieren pasar página y olvidar lo que nos ha marcado como sociedad. Hablo del terrorismo no solo de ETA, y aquí estoy en presencia de una víctima del yihadismo, también de los otros casos de terrorismo que nos han afectado, ¿no? De extrema izquierda, los Grapo, de extrema derecha, sobre todo activo en los años de la transición, y del yihadismo. ¿Cómo recordar? Hay una forma más informal que es de la mano de series documentales, libros, etcétera. José acaba de mencionar uno que le afecta muy directamente. Los casos que más se mencionan, lo tenemos comprobado con nuestros visitantes, son Patria de Fernando Aramburu, el libro y la serie, y después Maisabel, la película de Itziar Bollain. Bueno, todo suma si se trata de hacer una memoria y una memoria digna, digamos, ¿no? No una memoria cualquiera, sino una memoria deslegitimadora de lo que supuso el terrorismo, que sirva para prevenir la radicalización que vemos que sigue presente, que sirva para evitar la repetición, ¿no? Y junto a ello, pues, en nuestro caso procuramos también sumar granitos de arena en forma de proyectos de investigación, libros de historia, por ejemplo. El último que hemos publicado es uno sobre la disolución de ETA político-militar, también otro de Carmen Ladrón de Guevara, en este caso, sobre las víctimas de los Grapo, haciendo una semblanza personal de cada una de ellas, de las 93 víctimas de los Grapo, víctimas mortales, que se dice pronto, ¿no? Que es un caso que también merece tenerse en cuenta y traer a la memoria, aunque ha quedado más oculto por el protagonismo de ETA.
pero en el fondo los Grapo mataron a más personas que cualquier otra banda de extrema izquierda en Europa, más que las Brigadas Rojas en Italia, más que la Baader-Meinhof en Alemania, etc. Proyectos educativos, antes se han mencionado aquí también, y bueno, yo personalmente estoy muy contento de que desde aquí, desde la Generalitat y desde Valencia, se esté dando ese impulso a este proyecto educativo que hemos llevado. Paloma lo conoce también perfectamente, con tanto cariño, ¿no? Esas 7 unidades didácticas, la presencia de las víctimas educadoras, a mí me gusta llamarlas así, en los centros, es una alegría, ¿no? Y ojalá se repita en todas las comunidades. Próximamente, ya se ha mencionado, vamos a celebrar una jornada de formación de profesorado de secundaria con profesores de aquí de la Comunidad Valenciana, y es un tipo de jornadas muy interesantes porque en el fondo sean 30, 40, 50 profesores los que se inscriban, el efecto multiplicador que tiene ello es enorme, ¿no? Porque cada uno de ellos van a ser, pues, apóstoles, por decirlo de algún modo, en sus centros educativos, y van a llevar esta cuestión del terrorismo, pues, a sus alumnos, etc. Luego, bueno, pues proyectos de documentación, estamos recopilando fuentes de las propias organizaciones terroristas, de las asociaciones de víctimas, del movimiento pacifista, etc. Y, por supuesto, exposiciones, ¿no? Un ejemplo de la cual, y algunos ya habéis estado por allí, y si no os animo a conocerlo, es la muestra permanente que tenemos en nuestra sede de Vitoria. Le invitamos una vez a Raúl Guerra Garrido, escritor pionero también a la hora de tratar la cuestión del terrorismo y de sus víctimas, a un curso de verano, y claro, en su momento él también estuvo en Bastallá, estuvo en el movimiento cívico, aparte de ser escritor, y nos decía que en Bastallá al final solo les faltó hacer el pino, ¿no? Bueno, pues algo así acabaremos haciendo nosotros, y si hace falta hacer el pino, pues también lo haremos. ¿Por qué recordar? Porque al final el terrorismo, que os voy a decir a vosotros y a vosotras, nos ha marcado como sociedad durante muchas décadas. Hoy en algunos casos parece como que ETA u otras bandas no hubiesen existido. Hay que luchar contra esa tendencia a pasar página antes de tiempo o sin haberla leído. Y bueno, también considerando, no hacerlo de cualquier manera, sino considerando que nunca hubo dos bandos. Es decir, y si en algún momento los hubo, fueron violentos contra demócratas, no vascos contra españoles u otro tipo de bandos. Bueno, con esta primera y pequeña introducción, quería decir que el 29 de noviembre de 2003 es una fecha que José Manuel Sánchez recordará siempre. Es cuando se produjo la emboscada de Latifilla en Irak, que costó la vida a sus 7 compañeros, miembros del CNI, el Servicio de Inteligencia Español. Él fue, ya lo ha dicho, el único superviviente. El contexto era el de la guerra de Irak, el de la posguerra de Irak, iniciada tras los atentados del 11S de Nueva York, que fueron unos atentados que marcaron el inicio de un nuevo tipo de terrorismo que muchos han llamado el terrorismo del siglo XXI, ¿no? Un politólogo americano, Rapoport, dividió la historia del terrorismo en varias oleadas, en 4 concretamente. La primera de ellas se remontaba a finales del siglo XIX, y él hablaba de que eran de tipo sobre todo anarquista, pues intentando hacer magnicidios, etc. O sea, siempre oleadas transnacionales, internacionales, ¿no? Y aparte con un motivo ideológico principal. La segunda sería en la época de entreguerras, después de la Primera Guerra Mundial, y vio el inicio, por ejemplo, del IRA en Irlanda, etc. La tercera sería en la que está enmarcada ETA, que es la oleada post-68, relacionada con el auge de la nueva izquierda, y cómo algunos, frustrados porque no podían conseguir sus objetivos políticos, pues deciden tomar las armas, ¿no? Como forma de atajar. Es el momento también en el que surge el IRA provisional en Irlanda del Norte, etc. Y esa cuarta oleada, que sería de tipo fundamentalmente fundamentalista religioso, en la que se enmarcan estos últimos atentados a los que me refería, 11S, emboscada de Latifilla, de tipo fundamentalista religioso, como decía, y que ya nace a mediados de los 80, con posterioridad a la guerra, a la invasión de Afganistán por parte de los soviéticos, etc. Y que tuvo un primer ejemplo o caso tremendo, que fue en España el atentado contra el restaurante El Descanso, en Torrejón de Ardoz,
un restaurante que todavía no se conoce quiénes fueron exactamente los autores, no han sido juzgados. Fue un ataque yihadista, provocó 18 víctimas mortales y ha quedado bastante en el olvido también, ¿no? Nosotros hemos entrevistado a algunas de sus víctimas, pero es un caso que, frente al 11M o el caso de Latifilla, es, yo creo que, menos conocido, ¿no? Y ya desde el año 85, el caso del restaurante El Descanso de Madrid, hasta el 11M no hubo otros atentados de tipo yihadista en España, lo cual de algún modo también habla bien de la labor de prevención, de las fuerzas de seguridad, etc. Y, ¿qué quería decir? Que, yo creo que todos recordamos, ¿no?, dónde estábamos, tanto en el 11M como en el 11S, etc. A mí, por ejemplo, me pilló ensayando con mi grupo de música. Yo tenía 19 años y lo vi en las imágenes en televisión. Y, en fin, después, como consecuencia, se abre un periodo de inestabilidad, de guerras, de respuesta en forma de 2 guerras, sobre todo, que fueron las de Afganistán y la de Irak. Se inician persiguiendo esas armas de destrucción masiva que luego resultó que no existían. España participa en esa coalición con Estados Unidos con una brigada, con la Plus Ultra, y ese es el contexto en el cual, pues, José va a trabajar con el CNI dando apoyo, pero esto lo puede contar mucho mejor él. Ya sabéis que es el presidente de la Asociación Valenciana, que lucha, pues, como todo el resto de asociaciones, por esos 4 grandes principios de memoria, verdad, dignidad y justicia. Ha dado su testimonio en varias ocasiones. Por ejemplo, lo hizo en un curso de verano en el Escorial, lo ha hecho para la Fundación de Víctimas del Terrorismo y también para un podcast nuestro del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo y recientemente para esta serie documental a la que ya se ha referido, de Movistar, sobre su atentado. Te voy a hacer alguna pregunta sobre él. Muchas, bueno, alguna, y luego, supongo que también desde el público no se puede hacer alguna. La primera, te quería preguntar cómo era tu vida familiar, de trabajo, antes del atentado, sin necesidad de... O sea, aquí, vamos. Pues la vida de un miembro del CNI, o sea, un miembro movido del CNI. Yo pertenecía a la rama técnica del CNI. Yo soy suboficial de origen, soy suboficial del Ejército, pero soy especialista en telecomunicaciones. Entonces yo ingresé en el CNI en el año 92, en enero del 92, y ejercía sobre todo labores técnicas. No todos los espías espiamos siempre, evidentemente. Y realmente es un trabajo es un trabajo tan agotador como todos los servidores públicos, al final. Son horas de servicio, viajes introspectivos, días fuera de casa, pero vamos, al final del día, sabiendo que haces una labor a la sociedad, pues compensa. Y mi vida era una vida de una persona normal. O sea, dentro de mi entorno casi nadie sabía dónde trabajaba. Mis amigos íntimos, evidentemente, sí, pero el resto, pues, entendía que trabajaba en el Ministerio de Defensa. Mi origen era militar y era el mejor sitio donde dar cobertura a mi trabajo real. Entonces, pero era muy normal. O sea, de hecho, en Madrid, en nuestra sede central, me conocía muy poca gente y tenía más conocidos y amigos dentro de mi organismo, dentro del CNI, en el despliegue en España que en Madrid. Pero por eso viajábamos. O sea, yo tenía un trabajo que me exigía muchos días fuera de casa, básicamente, pero no era ni especialmente peligroso ni, o sea, un poquito, era movido especialmente, pero muy gratificante y muy divertido. O sea, yo recuerdo todos los años míos en el CNI anteriores como años felices en el trabajo, y eso, eso me lo recuerdo con mucho cariño, esos años, además. ¿Y por qué elegiste el CNI?
Tú no eliges el CNI te elige a ti. O sea que, no, pues son circunstancias de la vida. Ahora, todo lo que hable no va a ser secreto. O sea, estos son procedimientos abiertos. Ahora, para ser miembro del CNI se puede hacer de varias formas. O sea, que te conozca alguien del CNI, te presente tu currículum y pases un proceso selectivo, o que entres en la página web del CNI, introduzcas tu currículum, el área de trabajo donde te gustaría trabajar, y si hay necesidades de un perfil profesional como el tuyo, pues te llamarán, pasarás el procedimiento. Es curioso, esto yo no lo había contado nunca en público, pero yo ingresé en el CNI gracias a una partida de dominó. Es cierto. Yo estaba jugando al dominó con un militar amigo mío de hacía años, que yo no sabía dónde estaba destinado, sabía que estaba en defensa, pero no sabía dónde estaba. Y al terminar una partida de dominó en el pueblo de mi suegra, un pueblo de la provincia de Ávila, me dijo, ¿tú quieres venir a trabajar a lo que entonces se llamaba Subsecretaría de Defensa? Digo, todo el mundo sabíamos que Subsecretaría de Defensa evidentemente era el CSIC de entonces. Y le dije que sí. Esto era a principios del año 90 y después, 2 años después, ingresé. O sea, yo no elegí el CNI como tal. O sea, vi el CNI como una parte de mi desarrollo profesional, que era un desarrollo profesional normal dentro de la carrera militar. O sea, estabas por unidades militares, y si tenías la oportunidad, pues ingresar en el CNI era una oportunidad bastante interesante. Y eso, no es que yo lo eligiese, sino que nos elegimos casi mutuamente. ¿Y cuál era la función del CNI en Irak? Vamos a ver, esto hay que explicarlo bien, porque evidentemente el CNI no va a Irak. Evidentemente sí tenía que estar en Irak. De hecho, estamos donde se necesita inteligencia, donde se necesita información para generar inteligencia para la función del gobierno, que es la función básica del CNI, es elaborar inteligencia para que la toma de decisiones del gobierno sea la correcta. Eso es la función básica. Nosotros estábamos encuadrados en lo que se llaman los ENCIS. Los ENCIS son equipos nacionales de contrainteligencia y seguridad, que son equipos que se despliegan con las unidades militares para hacer labores básicamente de seguridad. Evidentemente, un equipo de 2 personas no va a dar seguridad a una brigada. Nuestro trabajo es crear redes de colaboradores dentro de las zonas de actuación de la fuerza militar, para que la actuación de la fuerza militar, de las tropas españolas en la zona, sea más segura. O sea, que nos avisen esos colaboradores de posibles amenazas a la fuerza española. De hecho, 2 semanas antes de llegar nosotros, se desactivó un explosivo en el camino de entrada a la base de Diguanilla, donde estaba la brigada española, porque un colaborador nuestro avisó a Carlos, en este caso el jefe del equipo de Diguanilla, de que iban a poner un artefacto explosivo. O sea que esa es la labor básica del CNI. Evidentemente, ya que estábamos, no solo realizábamos esas labores, realizábamos otras consecuentes con la misión del CNI, no exclusivamente con la de equipo de contrainteligencia. Era un trabajo con evidentes riesgos, estabais amenazados, temíais ya que pudierais sufrir un atentado. Temerlo como algo cierto, no teníamos ninguna constancia de que hubiese una amenaza contra nosotros específicamente. Pero es evidente que en el entorno del año 2003, en otoño, en Irak, con el antecedente del asesinato, el 10 de octubre asesinaron a nuestro compañero en Bagdad, a José Antonio Bernal, en su casa. Con esos antecedentes, en un entorno de posguerra, con un contexto
no contexto histórico, el contexto político, religioso, no religioso en cuanto a fundamentalismo, sino religioso en cuanto a separación de corrientes suní y chií en Irak, era evidente que se corría peligro. O sea, no íbamos engañados, sabíamos de las posibles amenazas y de los posibles peligros, pero vamos, asumidos como algo que podía pasar, pero que evidentemente no teníamos una certeza de que nos pudiese pasar a nosotros, sino como parte de la fuerza española que nos pudiese afectar, pero bueno, de hecho sí pasó. Coincidió que estabais allí 2 equipos, que os ibais a dar el relevo y por eso estabais 8 personas juntas. Hay un diálogo entre 2 supervivientes del Holocausto, Elie Wiesel y Jorge Semprún, que quería traer uno de este libro reciente, La memoria de la violencia se llama, que trata sobre la literatura del Holocausto, sobre todo, y cómo se ha contado, ¿no? Esta literatura tiene evidentes concomitancias con lo que se puede hacer aquí con las víctimas del terrorismo también, de contar su historia, ¿no? Y dice Elie Wiesel, nunca nadie sabrá lo que tú y yo hemos vivido. Se refiere a Jorge Semprún y a él. Lo intentamos, nos implicamos en ello, pero no lo creo. Y responde Semprún, no se puede hablar de todo, no se puede hacer que todo sea imaginable, todo comprensible, simplemente no se puede. Eso evidentemente no les llevó a no intentarlo, pero claro, transmitirnos exactamente lo que pasó, pues o ponernos en ese lugar es imposible, ¿no? Y dice Wiesel, ya para terminar, guardar silencio está prohibido y hablar es imposible, esa especie de paradoja, ¿no? Yo con eso te quería preguntar, ¿qué recuerdas de tu atentado? ¿Cómo fue de aquel día? Evidentemente es un atentado muy vivido, es un atentado... bueno, recuerdo un día, básicamente, lo que sí hacíamos... voy a hacer un pequeño relato, tampoco voy a contar con excesivo detalle, porque si no se nos llevaría una hora. Pero sí habíamos quedado... nosotros éramos 2 equipos, bueno, realmente éramos 4 equipos. 2 equipos que íbamos a hacer el relevo de los otros 2 equipos que estaban allí. Los días que pasamos allí, los que llegamos, pues fueron días de conocimiento del terreno, conocimiento de personas, de lugares en la zona, o sea, básicamente un viaje de relevo en la zona. Ese día teníamos que ir a Bagdad, habíamos quedado porque teníamos que ir a hacer varias cosas. Primero, acreditarnos ante la autoridad multinacional, la autoridad provisional que tenía su sede, para los que no lo conozcan, en lo que se llamó la Milla Verde, es la zona, sí, la Milla Verde. La Milla Verde, que era la zona de los palacios de Saddam. De hecho, la autoridad estaba en uno de los palacios más grandes de Saddam. Y fuimos allí, aparte teníamos que hacer otras... Yo, en mi aspecto técnico, tuve que ir a la oficina nuestra en la embajada, de hecho, a hacer una instalación de un equipo, o sea que todavía trabajaba en el plano técnico, y pasamos pues nada, el día. De hecho, yo esa mañana estuve hablando con mi mujer desde Bagdad, porque teníamos los teléfonos de la zona verde eran teléfonos con llamadas internacionales, y estuve hablando un poquillo con ella y le dije, bueno, pues esto es lo que estamos haciendo, vamos a estar aquí, después comeremos pronto y pronto regresaremos. De hecho, salimos de Bagdad relativamente pronto, o sea que comimos en la antigua residencia de Alberto, que era la residencia en ese momento de su sustituto, y de hecho fue una comida muy española. Bebimos cerveza española y comimos tortilla de patata. Sí, muy sencillo, pero realmente es uno de los recuerdos que me llevo de ese día. Pues nada, regresamos después de comer tranquilamente, porque es evidente que por la noche en los caminos en las carreteras de Irak, pues no había seguridad absoluta de que no te pudiese pasar nada, y emprendimos regreso relativamente pronto, esto que serían las
2:15 de la tarde. A unos 40 o 50 kilómetros, bueno, a unos 40, hay un pueblo grande o ciudad pequeña, que es Mamudilla, que era un cuello de botella. Allí, os explico lo del cuello de botella porque para nosotros puede ser uno de los puntos donde nos identificaron. Pudo ser ahí o pudo ser otra cosa, pero bueno, en cualquier caso el resultado final no cambiará. Ahí tuvimos media hora de atasco porque era, ya te digo, era un cuello de botella con mucho... Uy, perdón, si es que no se me oye. Era un cuello de botella en el camino, bueno, había muchos controles de policía y de militares americanos en la entrada y policía durante todo el trayecto por el pueblo y en la salida. Yo te digo, una media hora aproximadamente parados allí, y a la salida de ese pueblo, yendo en dirección sur hacia ya nuestros destinos en Diwanilla y Nayaf, a unos 5 o 6 kilómetros de ese pueblo, oímos un ruido de vehículo potente que aparecía por nuestra derecha, y a continuación fueron los primeros disparos. Entonces, inmediatamente nuestro conductor aceleró, pasamos al otro vehículo. Son primeros momentos de desconcierto total. Bueno, evidentemente, aunque estés preparado, no te esperas que sea en ese momento. Y son momentos de mucho descontrol, de casi pánico, porque claro, es el momento inicial de un ataque. Pero bueno, nuestro conductor aceleró, pasamos al otro vehículo, nosotros íbamos detrás, el vehículo de Nayaf delante, pasamos al otro vehículo para avisarles de que nos estaban disparando y que hiciesen ellos fuego al paso de los atacantes. Nos pusimos delante, siguieron disparando. No supimos qué pasó con el otro vehículo hasta que lo vimos después, hasta que llegaron después. Siguieron disparándonos y unos kilómetros más abajo, nuestro conductor, Alfonso, dijo: me han dado. Salimos de la carretera, nos dimos... Si veis las imágenes, no es un salto, pero casi son 70-80 metros hasta la carretera donde apareció nuestro vehículo. Ahí los ocupantes del vehículo de la parte derecha, éramos Carlos y yo, observamos que a nuestro conductor Alfonso lo habían matado, o sea, había recibido un disparo por la espalda, y mi jefe, el que iba a ser mi jefe de equipo, José Carlos, tenía una herida grave. Entonces salimos del vehículo y nos cobijamos, porque en ese momento llegaron el vehículo de los atacantes y siguió haciéndonos fuego desde la carretera. Llegó nuestro otro vehículo, los atacantes se fueron de allí. En ese momento yo subí a ver cómo estaban en el otro vehículo, y el resultado fue el mismo. Alberto, que iba conduciendo, falleció en el primer ataque. José Lucas, que estaba detrás de él, estaba herido grave, y los dos de la parte derecha, José Merino y Nacho, estaban ilesos con nosotros. Bajó Nacho con nosotros y empezamos a hacer las famosas... No voy a entrar en detalle con el tema de las llamadas, porque hicimos llamadas a todas partes y al final pues conseguimos contactar con nuestro oficial de enlace en Madrid, y cuando íbamos a darle las coordenadas GPS empezaron a dispararnos desde las casas que teníamos cerca. Carlos me dice que yo tenía un arma, llevábamos armas cortas como medio de defensa, pero también es cierto, nosotros no éramos... Os explico por dónde pueden surgir todos los temas de controversia. Llevábamos armas cortas porque no éramos fuerza combatiente y porque estábamos fuera de nuestra zona de actuación. No nos dejaban llevar armas largas. Con tan mala suerte que la arma corta que yo llevaba estaba averiada, y sabíamos que estaba averiada. De hecho, yo hice un disparo en todo el ataque. Uno, porque no funcionaba. Carlos, viendo que yo no pintaba allí nada, me dijo que me subiese al otro vehículo. Carlos se quedó delante. Yo subí al otro vehículo. Seguimos recibiendo fuego de ellos. A mí
me dio la única herida que tuve yo fue un rebote de, suponemos, por la forma, un rebote de una bala en el costado izquierdo. Hirieron a José Merino, que estaba en medio, y decidimos entre Nacho y yo que había que ir a por un vehículo, entonces me tocó a mí. Yo dije, pues yo voy, ya está. Yo me levanté, crucé la carretera, en una carretera de una especie de autovía, 2 carriles por sentido. Me levanté, crucé la vaguada de la carretera, me puse en el otro sentido, intenté parar un vehículo que llegaba en ese momento. El vehículo evidentemente no paró y yo me dirigí hacia el norte otra vez, donde había vehículos parados en lo que se suponía que era no sé muy bien si un atasco o la delimitación de una zona de tiro, que era donde estábamos nosotros. Yo anduve hasta 200 metros hasta la zona donde estaban los vehículos. Allí ya se me empezó a acercar cierta gente. Empezaron a pegarme, me quitaron el cinturón, me metieron en el maletero de un coche, salí del maletero del coche. Es todo, parece mentira, pero es todo comprensible. O sea, tampoco nadie se iba a significar mucho. Es el contexto de Irak en el año 2003. Pero bueno, salí del maletero del coche, seguí moviéndome por allí, sabiendo además que, o sea, la sensación que tienes además es la sensación de muerte inminente. Esto no iba a llevar a muchos sitios. Y sin embargo llegó un señor, yo le llamo señor, pero era un señor más joven que yo. O sea, un iraquí bien vestido, para lo que se lleva allí. Y este individuo, pues nada, me dio un beso y se fue. Y la escena cambió, de esa escena de violencia donde la gente me pegaba, me intentaba coaccionarme y tal, apareció otra gente que me ofrecía ayuda. Y entonces uno me ofrecía montarme en una pick-up con 60 bidones de gasolina, hasta que llegó un taxista y me dijo, yo le llevo a la comisaría. Y me monté en el taxi, anduvimos unos 150, 200 metros hacia el norte, ya bajamos una patrulla de la policía, me monté con la patrulla de la policía, le expliqué dónde estaba el atentado, donde estaban haciendo fuego, bajamos, todavía estaban los atacantes haciendo fuego, todo esto en media hora, ¿eh? O sea, no es... estaban todavía los atacantes haciendo fuego, me llevaron a una comisaría en La Tifilla, ya el jefe del destacamento ese de la patrullita de la policía, un sargento de la policía, ya me dijo que mis compañeros estaban todos muertos. Y me metieron en una comisaría pequeña, estuve allí un tiempo, ya me llevaron a la comisaría grande por hacerlo rápido. Todo esto Y ya allí a las 8 de la tarde llegó la patrulla americana que había ido a recoger los cuerpos de mis compañeros y de regreso hacia la base americana que había en el pueblo grande, Mamudilla. Ya me recogieron y me llevaron a la base. Ese es el relato del día. O sea, después las connotaciones del día son las que son, pero bueno. Tú, lógicamente, toma el tiempo que creas conveniente o que necesites. No, porque se me dio... Pues otra pregunta relacionada. Claro, con ese conocimiento y esa experiencia directa que tuviste, ¿se han publicado muchas tonterías en torno a la emboscada? O sea, muchas mentiras o simplemente datos erróneos. Hombre, yo más que mentiras, yo quiero creer que son datos erróneos o más que mentiras son informaciones, ¿cómo decirlo?, tendenciosas, o sea, de parte. Pero bueno, en cualquier caso, yo intento, evidentemente ha pasado casi 20 años y las informaciones son cada vez menos y cada vez más ciertas. O sea, también es cierto que el CNI siempre ha tenido, no es que tenga un problema de comunicación, es que realmente en su forma de funcionar ni afirma ni desmiente absolutamente nada. Entonces eso puede dar pábulo a que elementos, es que no quiero nombrar a nadie por
no hago publicidad, no hago mía, voy a hacerle... aunque ciertos elementos que quieran escribir sobre el CNI no se les responde absolutamente nada. Yo, más que mentiras, son verdades sesgadas. Yo, por ejemplo, mi madre, en un rapto de madre completa, me hizo una colección de recortes de prensa de todos los periódicos de los días posteriores al atentado. Yo leí todos los artículos y ninguno decía mentiras, pero no decía ninguno la verdad, porque evidentemente el periodista que redactaba el artículo cogía dos elementos, el del comienzo del ataque y el del final, que ya sabían el resultado, y por en medio novelaba, entendiendo que no había nadie que supiese lo que había ocurrido excepto yo. Entonces, sabiendo eso, pues dice, bueno, pues y tienen que rellenar toda una noticia con algo que no saben, evidentemente. Entonces, eso es lo que rellenan. Pero yo no, o sea, malintencionados alguna vez, pero bueno, no, yo no le doy mucha importancia al hecho de que la prensa diga una cosa u otra. Es la prensa, o sea, no. ¿Cómo se enteró tu familia? Eso te lo podía contar mi familia mejor, pero bueno, ya lo cuento yo. Pues vamos a ver, el procedimiento que se empleó, vamos, nosotros evidentemente teníamos el antecedente del asesinato de Bernal. Entonces, el asesinato de Bernal se enteró, la mujer de Bernal y la familia de Bernal se enteró por la prensa antes que por el centro, porque a nosotros la noticia del asesinato de Bernal nos llegó a la vez que le llegaba a la prensa, o sea, porque había prensa destacada en Irak, era la posguerra, y evidentemente se enteró por la prensa. Entonces, en este caso, lo primero que hicieron, cuando supieron del atentado, lo primero que hicieron es enviar a cada una, con cada una de las familias, a un compañero que fuese conocido de la familia o amigo incluso, con la mujer, la madre o con quien correspondiese. En este caso casi todos eran mujeres, menos algún caso que estuvieron con la madre. Pero bueno, en cualquier caso, en mi caso, mandaron, Isabel, mi mujer, estaba en el club militar con mis queridos 3 hijos, allí pues, pasando una tarde de sábado, evidentemente, normal. Y de pronto pues le llama un compañero amigo mío que vive además en el pueblo donde yo vivo y contactó con ella y le dijo, no, que te tengo que llevar unas cosas de Pepe, no sé qué, tal. No, pero si yo voy. Y ella le dijo, no, sí, después paso por tu casa y la recoge. Y dice, no, que voy para allá. Y entonces ya Isabel se mosqueó. Y empezó a preguntar a la gente que estaba viendo la televisión si había ocurrido algo o si... Y creo que antes de que llegase Luis, que es la persona que estuvo allí, uno de los que estaba viendo la televisión la avisó y dice, sí, ha habido un atentado en Irak, pero no se sabía si había sido en Diwanilla o en dónde. Y entonces ella dijo, bueno, pues si es contra las fuerzas españolas, en todo esto, ella está ahí, no lo podría contar mejor, pero bueno. Ella dijo, bueno, pues si ha sido, su pensamiento fue, si ha sido contra las fuerzas españolas, ha sido en Diwanilla y él está en el camino, pues a él no le ha tocado. Claro, al poco rato llega el mismo señor y le dice, sí, ha sido contra los 8 miembros del CNI que estaban allí. Entonces, claro, ya al poco tiempo llegó mi compañero y durante toda la tarde al compañero le llegaban las noticias que filtraba Isabel. Resultado final, en la última llamada ya le dijeron que había 7 muertos y un herido, porque evidentemente no sabían la consideración de mi herida, y él se lo transmitió a Isabel. Y Isabel decía, ¿pero cómo está? Dice, bueno, está vivo, ya está, ya volverá, ¿no? Y al poco rato habló, le llamó a mi mujer el secretario de Estado director de Escallar, le dio la noticia de que estaba vivo y que estaba ileso,
Y a los 5 minutos de terminar con Descallar, la llamé yo porque en ese momento yo ya estaba en la base americana donde pasé la noche y pude hablar con ella. Entonces ya le dije, no, estoy bien. No. Eso fue el rato. Ya te digo, esto es la otra parte, la cara quizá más amarga de todo esto, porque mi experiencia es una experiencia de vida. O sea, yo pasé por esto y pasé, ya está. Pero yo no quiero, a mí de hecho lo que más me ha angustiado siempre es que ella me haga el relato de su tarde. Yo os lo decía al principio, a mí no me lo cuentes, que yo no quiero saberlo. O sea. Un atentado es un trauma que marca un antes y un después en la vida de las víctimas. Y tú, además de víctima, eres un superviviente y muchas veces los supervivientes tratan de buscar un nuevo sentido a su vida después de esa experiencia. No sé si es también en tu caso o qué sentido le das a tu vida ahora. Joder, esto son preguntas metafísicas, casi. Pero bueno, vamos a ver. El ser superviviente de una experiencia de estas, al principio primero te sientes muy arropado por el entorno profesional, el entorno familiar, todo el mundo. Llegas a sentirte tan arropado que en algún momento te sientes señalado para alguna misión extraña. El paso del tiempo te dice que no, que estás vivo porque te toca estar vivo. Con el paso del tiempo no hay nada más que vida en todo esto. Es una cuestión de azar. O sea, yo estoy vivo por una cuestión de suerte. No es. De hecho, yo lo pienso muchas veces. Yo me tocaba morir ese día y por circunstancias no me ha tocado. O sea que básicamente estoy técnicamente muerto, pero no me he dado cuenta todavía. Pero bueno, en cualquier caso, no te sientes, o sea, ¿qué sentido das a la vida? Al principio te sientes muy arropado. Después, en mi caso, entré, después de estar trabajando 3 años fuera de España, al volver a España entré en una crisis profunda que casi se lleva por delante, no a mí solo, sino a mí y a mi familia, porque es muy duro estar con una víctima. Y después, cuando ya consigues calmarte todo esto, el sentido que le das a la vida es vívela, o sea, no le busco un sentido más elevado, sino sencillamente ayudar en lo que se pueda. En este caso, a mí, cuando me ofrecieron hace años en la presidencia de la asociación, aquí mi predecesor está aquí también, es Alfonso Parrilla, y dije, bueno, pues evidentemente no tengo nada, no es que no tenga nada mejor que hacer, yo no trabajo, o sea, dije, bueno, pues me va a servir, voy a poder echar una mano en algo y sobre todo voy a ver si esto me sirve a mí como terapia. Y efectivamente, el trabajar con víctimas te ayuda a relativizar lo tuyo y te ayuda a echar una mano. Entonces, sentido a la vida, no un sentido elevado, pero bueno, ayudar y sobre todo vivir la vida. Si esto y eso es muy común además en las víctimas que hemos pasado por una experiencia de estas, solemos ver la vida con menos seriedad de lo que nos lo tomamos normalmente. Esto al final es un pasar por aquí. El estar cerca de la muerte te aclara mucho las cosas, eso sí. O sea, y una última pregunta. ¿Qué esperas en el momento actual, 20 años después de tu atentado, de cara a la sociedad o a la labor en torno a las víctimas del terrorismo? Más que esperar, yo esperar no espero nada. O sea, no espero porque esperar no es proactivo. O sea, aquí estamos para hacer cosas. Eso. Entonces, yo creo que en el ámbito de las asociaciones de víctimas, hombre, tenemos la suerte de que no hay más víctimas. De hecho, el terrorismo en España es residual, o sea, no es un problema y evidentemente se nota porque las víctimas o mejor dicho, la sociedad no tiene tan presente a las víctimas. O sea, sí es cierto que nos reconocen
lo que somos y por donde hemos pasado, pero evidentemente no somos un tema de actualidad para el común de los humanos. Entonces, evidentemente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues, oye, seguir en las 4 o 5 cositas en las que podemos mejorar, que es relato, testimonio. Si podemos mejorar las condiciones de las víctimas, mejorarlas. O sea, básicamente tenemos por ahí un proyecto de renovación de la Ley 29/2011, que yo te lo digo a ti porque estás aquí. Sí, claro, porque lo tiene tu jefe en el cajón guardado. Pero en esas estamos, o sea, básicamente. O sea, no nos queda mucho más. Pues visto que desde el ámbito político, los tiempos de la política, yo siempre lo he pensado, son distintos al de la sociedad y evidentemente a las víctimas nos indigna, pero los políticos funcionan a su ritmo y hacen lo que ellos creen que tienen que hacer. A mí, yo ya lo he dicho, si dentro de la legalidad lo hacen, a mí me da igual. O sea, yo me quejaré de otras cosas, pero si es legal lo que hacen, allá ellos con su conciencia. Yo mi conciencia la tengo tranquila, ellos que se la busquen. Y en eso estamos con las asociaciones, las víctimas, estamos para que nosotros lo pasemos, no lo pasemos cada vez mejor, sino no lo pasemos cada vez peor. O sea, que no haya situaciones donde a la víctima se la angustie, que no haya situaciones de que a una víctima no se la atienda. Y en esas estamos. Es que no hay más, es que no nos queda mucho más. Continuar en el relato, dar el testimonio, que es fundamental. Yo, de verdad, o sea, a quien no haya hecho el ejercicio de dar su testimonio, aunque sea en un pequeño grupo, yo os animo a hacerlo, de verdad. Que es tremenda, es hasta casi sanador, digamos. O sea, dar el testimonio primero, colocas tus ideas, no dejas tu recuerdo en el olvido. O sea, ya lo has compartido con alguien, es una maravilla y sobre todo formas a la gente y si es a los chavales universitarios o de secundaria o de cualquier grado de la educación, es una maravilla, de verdad. O sea, porque merece la pena y no hay nada más, no, porque por suerte, yo te digo, es evidente, esto va a ir, y esto lo hemos hablado mucho en las asociaciones y tal, esto va a ir decayendo. O sea, por suerte no tenemos víctimas, no tenemos atentados. Es evidente que la importancia de las víctimas y las asociaciones irá decayendo. También sería una pena que toda esta estructura que ha costado tantos años montar se viniese abajo. Entonces tendremos que adecuarnos a los tiempos que vengan y a ver cómo vamos funcionando. Pero vamos, en principio, mientras haya una víctima debe haber una asociación, por lo menos.